Hola a todos, todas, bienvenidos a Eficiencia. Seguimos con el estudio del sistema inmune y hoy vamos a hablar de algo muy importante y es cómo reconocer lo propio de lo extraño. Y de eso se encarga el llamado complejo mayor de histocompatibilidad o sistema mayor de histocompatibilidad. Y como no, empezaremos definiéndolo. El MHC, Major Histocompatibility Complex, es un conjunto de genes o viene determinado, son una serie de moléculas que vienen determinadas por un conjunto de genes y, como digo, de sus productos, los productos de la expresión de esos genes, que permiten reconocer lo propio de lo extraño, que permiten reconocer lo propio de lo extraño. Y esto es muy importante, como si no vamos a defendernos frente a un organismo patógeno si no podemos diferenciarlo de lo que son nuestras células, ¿no? ¿Dónde se encuentran? En los seres humanos se encuentran en el brazo corto del cromosoma 6, que voy a dibujar aquí. Esto sería el cromosoma 6, humano, cromosoma 6 en humanos, y se encuentra aproximadamente aquí. Aquí tenemos una pequeñita porción, pero muy importante. Es una pequeña porción del cromosoma que tiene una densidad génica impresionante. Tiene más de 200 genes que se encargan de todo esto de lo que estamos hablando y son, como digo, con genes del MHC, más de 200, vamos a ponerlo aquí para que quede mucho, una densidad intensa, y además hay también polialelismo, es decir, dentro de una zona donde se puede encontrar un gen tenemos no solo los dos variantes, sino que puede haber hasta 30 variantes, o sea, una barbaridad. ¿Cómo o qué tipo de moléculas son expresadas mediante la traducción? Mediante primero la transcripción y luego la traducción, pues vamos a verla. Primero tenemos unas moléculas que se llaman de clase 3, luego MHC de clase 3. Estas no se encargan de un modo específico de ese reconocimiento de lo propio y del extraño. Sin embargo, están íntimamente relacionadas con el sistema inmune, ya que expresan moléculas citoquinas que ya sabéis, y si no os lo digo yo, que son moléculas encargadas del llamamiento celular, de comunicación entre células, y las proteínas del sistema del complemento. Sistema del complemento. Vamos a ponerlo aquí. Citoquinas encargadas de la comunicación celular. Y el sistema de complemento son unas proteínas plasmáticas muy importantes ya que participan en procesos inflamatorios y al mismo tiempo también se encargan de la opsonización o de que sean las células a las que se unen, imaginar una bacteria que acaba de entrar, son más fácilmente reconocibles y por lo tanto fagocitadas por los leucocitos fagocíticos. Y también ayudan a la lisis celular. Vamos a ponerlo aquí, opsonización y lisis celular. Ojo, lisis celular tanto de células extrañas, patógenas, una bacteria por ejemplo, se enganchan acceden a su membrana plasmática y la rompen. Pero también o participan en la lisis celular de células propias, en la apoptosis celular. Bien, eso serían este tipo. Nosotros también tenemos, vamos a borrar por aquí que podamos trabajar con más claridad, un poquito más amplios, que ya de por sí el espacio es apretado. Vamos a intentar organizarnos lo mejor posible. Tenemos también ya las propias, los productos de esa expresión de esos genes que se encargan del reconocimiento, como hemos dicho antes, de lo propio y de lo extraño. Empezamos por la de clase 1, MHC de clase 1. Se encargan de una presentación endógena.
¿Qué quiero decir con esto de presentación endógena? Que son unas moléculas de membrana que son parecidas a una inmunoglobulina, a anticuerpos, su estructura, y van a presentar moléculas propias, para que cuando las células del sistema inmune las vean, la detecten, esta es una molécula que decimos que es propia, entonces viene una célula del sistema inmune, y cuando se una a esa molécula MHC, ahora vamos a describir el proceso con más detalle, va a decir, esto es propio, no lo ataco, lo reconozco como propio y no lo ataco. Van a presentarlo todas las células del organismo. Y vamos a ver un poco su estructura, ¿no? Se compone de una cadena alfa, proteica alfa, que tiene 3 dominios, claro. Alfa 1, alfa 2 y un alfa 3. Alfa 3. Y ese alfa 3 se encuentra anclado a la membrana plasmática, una proteína transmembrana, membrana plasmática. Aparte tiene otra cadena, que es beta, que es una beta microglobulina, una globulina muy pequeña. Como aquí, por supuesto, tendríamos la zona de presentación, que sería esta. Esta de aquí sería la zona de presentación del antígeno. Luego esto sería un antígeno propio, ojo. Esto lo presentan todas las células nucleadas, prácticamente todas las células nucleadas del organismo, menos glóbulos rojos, por ejemplo, que tienen otro sistema. Ya conocemos, por ejemplo, el sistema antigénico AB0. Pero todas las demás van a presentar sus propios antígenos gracias a este procedimiento. Si nosotros dibujamos aquí una célula, para ver cómo puede llegar hasta una membrana plasmática de una célula cualquiera, esta molécula MHC presentando ese antígeno. Vamos a dibujar aquí nuestra célula. Una célula cualquiera, esto podría ser, no sé, una célula muscular. Nosotros lo que tenemos es, en el citosol tenemos proteínas. Vamos a dibujar aquí una proteína. Esto sería una proteína citosólica o del citosol. Hay unas enzimas que se llaman proteosomas. Vamos a ver cómo entra esta proteína del citosol, entra esta enzima a este proteosoma, que se encarga de lisar esas proteínas y da lugar a una serie de productos, de unos péptidos relativamente pequeños, bastante pequeños. Esos péptidos, a través de un canal proteico que se llama TAP, lo quiero representar aquí, esto sería un canal proteico que se encuentra en el retículo endoplasmático, en ambos, en el liso y en el rugoso. Esto estaría representando, esto sería el lumen, el interior del retículo endoplasmático. Y esto sería este TAP, que es un transportador asociado antígeno, o en inglés sería un transporte associated with antigen transporte. En este caso, lo que tenemos es simplemente un canal de entrada de esos de algunos de esos péptidos al interior. Entonces ya tenemos uno de esos péptidos citosólicos que provienen de la lisis de una proteína citosólica al interior del retículo endoplasmático. En ese retículo endoplasmático se encuentran estas moléculas de MHC de clase 1. Las colocamos aquí. Y va a ocurrir un proceso de carga, es decir, se va a unir a ese centro presentador que tenemos aquí, ese péptido. Entonces nosotros tendríamos este retículo endoplasmático con esa molécula, MHC tipo 1, cargada. Es decir, que ya presenta aquí esa... Vamos a ponerlo con este colorcillo y así el péptido que hemos seleccionado, el péptido que va a cumplir la función de ser el antígeno propio que no sea reconocido como antígeno, que sea reconocido como molécula normal, vamos a ponerlo en color marrón. Luego nosotros tenemos este retículo endoplasmático. Como digo, ahora ya la tenemos cargada esa molécula de MHC1. Vamos a ponerlo aquí, esto sería una molécula de MHC1. Pasamos ahora a un transporte a través del aparato de Golgi. Hay un proceso, vamos a poner aquí que este era el proceso de carga. Ahora pasamos a un proceso de transporte, a una fase de transporte a través del aparato de Golgi y se obtiene una vesícula de secreción. Vamos a colocarla aquí, que tiene unas proteínas transmembrana que van a ser la MHC de tipo 1, con ese péptido que ha sido seleccionado para decir, ojo, que esto es mío, no me ataques, ¿no? Que esto es nuestro. Estamos hablando de proteínas, de moléculas propias. No es un antígeno, no quiero que funcione como antígeno. Luego esto sería una vesícula de
secreción que va a unirse a la membrana plasmática de la célula y quedará esa molécula, esa molécula MHC1 unido a la membrana y mostrando hacia el exterior. Vamos a ponerlo aquí y a ponerlo ya toda la molécula con este color para diferenciarlo más claramente. Y con ese péptido queda unida a la membrana, de modo que esto sería un antígeno propio. Sería un antígeno que ya no va a funcionar como antígeno porque es propio y va a ser reconocido como propio. Antígeno propio que es mostrado por una molécula MHC de clase 1. Esto es propio, como digo. Y por lo tanto, muy importante, ahora se va a decir, ojo, a cualquier leucocito que venga aquí y lo detecte, detecta esta molécula presentadora, detecta ese, en este caso, ese péptido, y va a decir, ojo, esto es nuestro. A eso no se ataca. Luego los leucocitos, gracias a este sistema de presentación, leucocitos que presentan, como digo, todas las células, vamos a ponerlo aquí. Bueno, ahora aquí debajo, reconocen como propio a ese posible antígeno. Y esto, como digo, ¿dónde lo colocamos? Lo podemos colocar aquí. Todas las células del organismo, todas lo presentan, menos algunas células, como por ejemplo las células sin núcleo, nucleadas. Y por último tenemos a la MHC de tipo 2. Vamos a verla aquí. Solo tenemos este otro tipo de molécula presentadora, MHC de clase 2, que realizan una presentación exógena. Os podéis imaginar, es relativamente fácil de recordar porque MHC clase 1, presentación endógena, endo del interior. Gena, producción, o sea, producen moléculas propias para ser presentadas y que no sean detectadas como antigénicas. En este caso vamos a hablar de otra cuestión, vamos a hablar de moléculas extrañas que quiero que sean reconocidas como extrañas y sean atacadas. ¿Cuál es la estructura? Muy parecida, pero en este caso nosotros lo que tenemos es, también tenemos una zona de presentación antigénica, pero ahora tenemos dos cadenas simétricas, similares. Una alfa con dos dominios y una beta con dos dominios. Esto sería la alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Tienen una parte también transmembrana, ambas cadenas, en este caso tanto la beta como la alfa. Y aquí la zona presentadora del antígeno, y este caso sería un antígeno. Lo que se presenta aquí es un antígeno extraño. ¿Cómo la célula puede llegar a presentar esos antígenos extraños ahí? Bueno, para empezar, esto solamente ocurre, vamos a ponerlo aquí en negro que destaque también, solo en células presentadoras de antígenos. En células presentadoras de antígenos. Esas células van a ser principalmente leucocitos fagocíticos. Por ejemplo, los macrófagos. Sería un ejemplo claro. Vamos a dibujar aquí una célula en grande, fagocitando una partícula que va a ser extraña, para que veáis cómo ocurre todo el proceso de presentación. Vamos a imaginarnos que aquí estamos fagocitando. Vamos a poner aquí unos pseudópodos. Y aquí tenemos a una bacteria. Vamos a colocarlo en azul, para verlo más claro. En vez del rosa que vamos a utilizar aquí, ya que le dibujo a la célula, la dejamos en rosa la membrana, pero ahora todo en azul, para ver el proceso más claro. Esto sería una bacteria patógena. Bacteria patógena. Una bacteria extraña que puede producir una enfermedad. Evidentemente, tenemos que, de alguna manera, detectar por todo el sistema inmune, de un modo rápido y sencillo, algún antígeno de esa bacteria, mostrarlo de modo en cuanto cualquier leucocito vea esa sustancia antigénica y diga, esto no es mío, lo ataco y lo destruyo, ¿vale? ¿Cómo ocurre? Pues como digo, nosotros tenemos, en este caso, vamos de nuevo al retículo endoplasmático. Y tenemos en el retículo endoplasmático, están en su membrana, ya se han sintetizado y se han colocado esas moléculas de MHC de tipo 2, que sería esa. Nosotros estamos aquí en el retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso. ¿Qué ocurre? Ocurre un transporte.
ocurre un transporte a través del aparato de Golgi. Y vamos a obtener al final una vesícula de secreción. Esto sería una vesícula de secreción. En esa vesícula de secreción tenemos, aún sin cargar, simplemente tenemos en una vesícula esa MHC de clase 2. Por otro lado, estábamos fagocitando a esa bacteria. Vamos a suponer que aquí ya está fagocitada y hemos tenido un fagosoma en cuyo interior se encuentra la bacteria. Ya sabéis que ese fagosoma se va a unir a un lisosoma primario con enzimas digestivas. Esto sería un lisosoma. Y de esa unión obtenemos un lisosoma secundario o fagolisosoma que tendría, o que si es avanzado, ya habría hecho la digestión de esa bacteria y habríamos obtenido, entre otras cosas, determinados péptidos, que serían lo que represento con estos simbolitos. Eso es lo que se va a unir a esa vesícula de secreción y va a cargarse, va a ocurrir la carga de esa molécula MHC2 con uno de esos péptidos. De modo que aquí voy a representar a una vesícula de secreción cargada. Esto sería esa misma vesícula, pero ya tendríamos el MHC2 cargado. Vamos a ponerlo con otro colorcito. Vamos a ponerlo con color rojo. Aquí ya tendríamos ese péptido cargado. Va a unirse a la membrana plasmática y va a quedar anclada a la membrana plasmática y mostrándolo hacia el exterior, esa MHC tipo 2, mostrando al antígeno. Mostrando, perdón, se me ha caído el tapón, a un péptido que va a ser reconocido, ojo, como antígeno extraño. Sería el antígeno extraño mostrado. Y, como digo, eso es lo que va a ser reconocido por el resto de... Vamos a poner aquí que se me ha borrado esto. Ahí. Va a ser reconocido por el resto de leucocitos, de células del sistema inmune y atacado. Esto tiene que funcionar muy bien, porque si no podría haber problemas de atacar a las propias células. Y fijaros, eso serían enfermedades de tipo autoinmune que son súper peligrosas. Aquí hay que anotar, o vale anotar una cosilla, y es que estas células presentadoras tienen que ser propias para que, si ahora viene, imaginaros aquí, viene un linfocito T, reconoce la MHC2 con ese antígeno extraño y diría, vale, ese es el antígeno que yo tengo que buscar y atacar. Pero nunca lo va a reconocer como extraño si antes no ve una molécula MHC1. De modo que el proceso sería, vale, primero una molécula, vamos a ponerla aquí, una molécula que esta célula presentadora tiene de MHC1 con un antígeno propio. La reconoce el linfocito T y dice, oh, eres tú, eres de los míos. Y ahora venimos con esa MHC2, mostrando un antígeno extraño. Y ahora dice, vale, tú eres de los míos y claca, me he quedado con tu cara. Este es un antígeno extraño, voy a por ti. Como veis, es un sistema complejo, pero súper interesante, muy bonito. La evolución ha llegado a unos extremos de eficacia absolutamente increíbles. Pues esto es todo, espero que haya quedado claro y nos vemos en otro vídeo de eficiencia. Hasta la vista.